padre, en un libro que está, o en una colección, o grupo pues, de libros que están inmersos también en algo que es el lenguaje metafórico, parabólico, fantástico, cómo orientarse de qué es realmente lo que se está leyendo para entender y comprender lo que realmente se ve, y no irse por una parte literal que parecería todo un cuento, ¿no? Bueno, hombre, claro, pues eso tiene dos. Dentro de la Iglesia, en las últimas décadas, cuando ya se ha dado acceso al laico a leer la Biblia, y conscientes de la dificultad para leerla, entenderla y darle su verdadero valor, se han organizado cantidad de círculos y grupos bíblicos, ¿no? en las parroquias, en todas partes. Pero quien no tiene acceso a un grupo, sea porque no conoce dónde lo haya o porque su parroquia no hay, etcétera, nuestras Biblias católicas tienen una riqueza extraordinaria en las introducciones. De tal manera que primero, en cada sección de libros, si hablamos de libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos, hay una larga introducción que nos orienta sobre el sentido que tiene, el valor que tiene, la importancia que tiene cada profeta o también el encuadre histórico, porque eso es muy importante pues también, ¿no? Y luego cada libro tiene su propia introducción, ¿no? Tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces eso es, ahora pues hay que leerlas, esas introducciones hay que leerlas despacito y fijándose bien en lo que dicen. Estas Biblias pequeñitas, porque se llaman de bolsillo, tienen esa desventaja de que no tienen introducciones o las tienen muy breves, ¿no? Pero las Biblias ya grandes, que no son para llevarlas en el bolsillo, sino para tenerlas en el librero de casa o en un lugar digno, apropiado para la Biblia, pues tienen una riqueza de introducciones que uno las lee despacio y luego lee el libro, claro, todo, pues tiene uno que ir, todo esto sin prisa, leerlo y darse cuenta de lo que, y si no entiende bien, pues preguntar a alguien si puede preguntar, ¿verdad? Entonces eso es absolutamente necesario, ¿no? El echar mano de una guía, si no te expones a que esto no tiene sentido, es una barbaridad, etcétera, no sé a qué va ni a qué viene, por qué dice esto, porque ¿cómo no? En el sentido de la literalidad, ciertamente también se puede encontrar una gran belleza, ¿no? Tan es así que está plasmada en el arte, pero no es el sentido real de lo que estamos leyendo. No interesa, o sea, no es un libro de literatura de la Biblia. O sea, ¿para quién? Para el cristiano, el libro es un libro de sabiduría espiritual. Y entonces todo lo demás, pues sí, pero no. O sea, no es como si dices, tengo aquí, qué sé yo, una cuchara y me contento con mirarla, ¿no? Porque es de plata, porque me la dejó mi abuelita, porque tiene unos adornos muy bonitos. Pues no, eso no es la cuchara, es para comer, hijo. Entonces, si no te sirve para comer, porque es muy grande y no te cabe en la boca, entonces guárdala en el museo familiar. Eso te pasa por no estar bocón. Por cierto, padre, ahora, pasando a una parte que ya nos es más trascendente o más interesante e importante a los que somos de la parte de la cristiandad, los evangelios. Los evangelios que tienen sus diferencias y que aparentemente tienen diferencias históricas, cuando la verdad es que lo que tiene son diferencias de perspectiva. Y volvemos otra vez al mismo problema. ¿Cómo orientarse sobre la conceptualización y la perspectiva de cada uno de los evangelistas? Bien, en general, primeramente, el primer dato que tenemos que recordar, creo que ya lo mencioné en otra ocasión, es que los evangelistas no son periodistas. Y entonces ni iban con la cámara ni con la libreta
para apuntar lo que Jesús iba diciendo, ni al final del día escribían una crónica sobre lo que Jesús había hecho, había dicho, etcétera. No tenían grabadoras, nada de eso. O sea, ni se les ocurría para nada. Es como si las conversaciones que tenemos tú y yo de aquí a cuando tomamos el micro, pues las fuéramos grabando. ¿Se te ha ocurrido eso? No. Entonces, ya. Bueno, entonces, pues los apóstoles tampoco se les ocurría estar grabándole o estar tomando notas sobre lo que Jesús decía, ni por muy bonitas que fueran las historias que les contaba. Entonces, pasó su ministerio, Jesucristo murió y pasaron años, digamos que unos 30 años, para cuando se crearon antes se crearon las comunidades antes, ¿verdad? Pero para cuando dentro de las comunidades cristianas fue surgiendo esa inquietud de tener por escrito la doctrina de Jesús e inclusive algo de su vida, ¿no? Y por eso pues de ahí sale esa idea de escribir los evangelios, que son pues nosotros conocemos o tenemos 4 que son para nosotros los canónicos, es decir, los que están dentro del canon de los libros inspirados. Eso queremos decir con los libros canónicos de la Biblia, ¿no? El canon, sí se entiende esa palabra, ¿no? El conjunto de libros. Y entonces la Iglesia fue seleccionando a lo largo de los siglos aquellos libros que creyeron o escritos que creyeron que sí representaban una proyección fehaciente de lo que Jesús había enseñado y de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Entonces, de hecho, San Juan dice en su Evangelio, dice, estas cosas, esto que he escrito, estos 20 capítulos que he escrito, los escribí para que ustedes sepan que Jesús es el Hijo de Dios, porque pues no podríamos, dice, ni cabrían en el mundo, exagerando, pues también una exageración muy bíblica, ¿verdad? En el mundo no cabrían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo en sus 33 años de vida y particularmente los 3 del ministerio, ¿no? Bueno, pues así entonces en distintas comunidades va surgiendo esa inquietud y eso origina que tengamos las 4 ediciones del Evangelio, que sería del punto de vista publicitario y editorial el nombre de la manera de distinguir estos 4 evangelios, 4 ediciones y puntos de vista de la enseñanza y de la vida de Jesús, los 3 que llamamos sinópticos y el Evangelio de San Juan. Los sinópticos con esa visión más bien popular de hacer asequible la doctrina de Jesús al pueblo normal y sencillo, y luego el Evangelio de Juan, pues que tiene otra orientación más de tipo teológico y reflexivo sobre todo el misterio de Jesucristo. Eso es, entonces obviamente cada evangelista pues es hijo no solo de su tiempo, pues todos más o menos son del mismo tiempo, el único Lucas que es un poco más tardío, pero tienen una cultura tanto religiosa como humana diferente, porque no es igual Mateo, que es un cobrador de impuestos, que Juan, que es pescador, y Marcos no sabemos exactamente a qué se dedicaba, parece que era un joven, un muchacho todavía, cuando conoce a Jesucristo, y pues de hecho no es apóstol, es discípulo. Y luego tenemos a Lucas, que viene ya tardíamente, después de que fruto del ministerio de San Pablo allá en Grecia, en Asia Menor, en Grecia, y así entonces cada uno obviamente que le da un enfoque y una visión diferente que está adecuadamente estudiado, y ciertamente que es interesante el tener ciertos puntos de referencia precisamente para darle o para entender el por qué un evangelista nos cuenta una cosa de una manera y otro nos lo cuenta de otra forma, y también viendo pues cómo hay una gran diferencia en capítulos, desde 28 capítulos
hasta 16, ¿no? Marcos 16 capítulos, Mateo 28, Lucas 24, Juan 21, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de contenido bastante considerable, ¿no? Entonces, sin embargo, en todos y cada uno de ellos, sin excepción, está plasmado el concepto de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y que son el arquetipo de lo que realmente debe ser o es el cristiano, el discípulo de Jesús. Así es. ¿Cómo tomar de todos y cada uno de ellos? ¿O hay que tomarlo absolutamente todo? Porque si tomásemos todo, sí sería un bagaje cultural maravilloso, pero es inmenso. Sí. Y es difícil que al ser humano le alcance la vida para tanto. Bueno, podríamos decir que hay dos puntos de referencia, se me ocurre, para sintetizarlo y darle el valor adecuado a la doctrina del Evangelio. Uno es el punto de vista de valores. Los valores, pues, ¿qué son valores? ¿Sí? Todos tenemos valores, ya entendemos lo que, aunque no podamos... Son la pauta fundamental de nuestra conducta y nuestra conciencia. En metodología, me recuerdo que decían que los valores eran ideales concentradores de anhelos de conducta, de deseos de realización, ¿verdad? Entonces son unos ideales de vida que concentran nuestras capacidades y nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y luego está el tema de Jesús. El Evangelio es la imagen de Jesús, es Jesucristo descrito a través de una doctrina, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos de vista, sí nos ayudaría mucho para darle el valor adecuado a la doctrina. Por ejemplo, el domingo próximo vamos a leer una parte del Sermón de la Montaña, que ya lo comenzamos a leer el domingo pasado, y dice, porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, aquí tenemos términos muy importantes dentro del entender de la doctrina del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. El hablar de entrar para nosotros, como con nuestra mentalidad materialista y humana, es pues movernos hacia un lugar y pasar de un lugar a otro. Pasar de un lugar a otro, ¿no? Y entonces, si habla de entrar en el reino de los cielos, nos imaginamos que el reino de los cielos también será algo como entrar en el reino de los aztecas, en el reino de los ingleses, en el reino de Inglaterra, el reino de España, etcétera. Son lugares, ¿no?, donde vive un número de gente, y pues no se refiere a eso. El reino de los cielos, o el reinado, como hoy día se tiende a decir para precisamente quitar un poco esta idea de lugar, pues se refiere a vivir en ese ambiente de vida en el cual tus motivaciones, tus acciones, tu conducta esté centrada en los valores del Evangelio, ¿verdad? Y por eso, al hablar aquí de si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, Jesús está diciendo, si el conjunto de tus valores no es superior no es de más clase, de más altura moral, ética, moral, que la que tenían los escribas y fariseos, que todos sabemos pues cómo quedan tan mal parados en los evangelios, porque pues eran gente muy religiosa, pero pues poco sincera y hipócrita, etcétera, muy particular, ¿verdad? Muy manipulada, ¿no? Entonces eso tenemos que decir. Bueno, pues aquí Jesús te presenta los valores de quien quiere participar con él en este estilo de vida que se describe como el reino de los cielos. Tú lo lees y dices, oh caray, pues esto está
esto está medio difícil, ¿verdad? Pues sí, habrá cosas que te parecen muy difíciles, muy exigentes, pero Jesús te está diciendo, mira, eso es como lo que yo viví, y esa es la segunda parte, muy importante. O sea, el Evangelio nos dice no tanto cómo tú debes vivir, sino cómo Jesús vivió. Y entonces ahora depende de ti. Tú quieres ser discípulo de Jesús, entonces vas a vivir como Él. Nada de si debes o no debes. Tú escoge y dices si quiero o no quiero, me interesa o no me interesa. O sea, toda esa mentalidad de si debo, de si es pecado, de si es obligación, todo eso hay que quitarlo de nuestro vocabulario, porque no describe, ni mucho menos, lo que ha de caracterizar al cristiano. Jesucristo no obliga a nadie, invita. Si quieres ser mi discípulo, haz esto. No quieres, no pasa nada. Hasta luego. Padre, qué interesante esto, porque dentro de los cuestionamientos que nos hacen aquí en México, que conste, es cuando las personas se enfrentan a leer los evangelios, se quiera o no, automáticamente surge un interés muy particular, conocer a Jesús, pero a Jesús de Nazaret como hombre, como un ser humano. Sí. Entender y conocer a un ser humano de esta complejidad, ¿qué tanto es posible a través, como ser humano, de los evangelios? Claro, eso es fundamental. Es fundamental porque para eso Jesucristo vino a este mundo, para ser un ser humano. Se encarnó en nuestra condición humana porque se decía en algún otro día que el ser humano no había correspondido al plan de Dios, se había rebelado contra él. Entonces, por eso viene ya inmediatamente después del pecado la promesa de Dios: uno de su raza aplastará, uno de tu raza, le dice a la serpiente, aplastará tu cabeza, ¿no? Uno de su raza, de la raza de Adán y Eva, aplastará tu cabeza, serpiente, ¿verdad? Y entonces Jesús viene a eso, viene a enseñarnos el modelo, el nuevo Adán que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Es el nuevo Adán, es una edición nueva del ser humano. Entonces eso es importantísimo, el ver que Jesús es un ser humano, precisamente porque si no, tú te vas por la tangente de decir es que Jesucristo era hijo de Dios, entonces él podía hacer esas maravillas. Yo soy un simple humano, mal. Jesucristo vive en este mundo como ser humano, no echa mano de sus, y eso se lo dice a Pedro, ¿recuerdas? Que le dice, Pedro, mete la espada en la vaina porque si yo quisiera, le hubiera dicho, si me hubiera querido librar de la muerte, le hubiera dicho al Padre, mándame unas legiones de ángeles para que aniquilen a todos estos soldados, señores, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo el imperio romano, pero no, o sea, él viene como ser humano para enseñarnos cómo vivir la historia, una historia dependiendo de Dios, de la providencia, del amor de Dios, de vivir en comunión, en obediencia con Él, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, ahora, como ser humano, Jesús de Nazaret también implica el hecho de, como ser humano, ser un modelo aspiracional. Claro, en todos los sentidos. Por supuesto. Porque a través de, conforme se va uno encontrando con Jesús de Nazaret, va uno encontrando los valores más fundamentales, más universales y no cuestionables que pueden existir. Sí. Es absolutamente fraterno, es absolutamente compasivo, es absolutamente tolerante, pero también es sumamente inteligente, es sumamente racional y bondadoso. O sea, todos estos valores son el modelo aspiracional de cualquier ser humano, cristiano no, eso ya no importa. Y todo esto sí está sumamente, es muy notorio en la persona y la personalidad y las actitudes y conductas de Jesús de Nazaret. Y por eso cuando las personas conocemos los evangelios, queramos o no, nos va a llamar mucho la atención el quererlo conocer como persona. Claro, y esa es la imagen que nos dan. O sea, sí, ciertamente que aunque los evangelios tanto de Marcos como de San Juan ponen de relieve que su intención es hacer ver que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo hermoso es pues ver que ese ser Hijo de Dios para ellos significa vivir en una comunión total con el Padre, ¿verdad?
y que por eso nosotros que somos hijos de Dios de otra forma, pero también hijos de Dios, pues tenemos en él el modelo, y eso lo dice, lo escuchamos tanto en la transfiguración como en el bautismo de Jesús, cuando dice que se oye una voz del cielo que dice, es mi hijo en quien me complazco, escúchenlo, escúchenlo. Entonces, ¿para qué lo vamos a escuchar? ¿Para decir que bien habla? No. Para que aprendan. Para aprender. Y pasa por este mundo, convive con nosotros, y nos va enseñando pues cómo ha de ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, pues sí, es muy importante. La teología de hoy día, de estas últimas décadas, se está tratando, ¿no?, de poner de relieve esta humanidad de Jesucristo, y por eso hoy se habla del doble Jesucristo, digamos, el Jesús de Nazaret y el Jesús Mesías. Entonces, Jesús de Nazaret es el que está con nosotros, es el que vive con nosotros, el que realiza su misión, el que vive enseñándonos a cómo ser seres humanos. Ahora, Jesús de Nazaret, como tal, tiene algo muy en particular que no se puede soslayar. A Jesús de Nazaret lo vemos como el hermano mayor. Sí. Que es muy diferente a verlo como el Hijo de Dios, es mi hermano mayor. Sí. Sí, también teológicamente también se le da ese título, San Pablo. San Pablo dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Y todos los demás somos sus hermanos menores. Él es el primogénito. Y los demás somos sus hermanos, y somos sus hermanos de una forma, diríamos, espiritual, pero también de una forma humana, en el sentido de que la humanidad comienza de nuevo con Jesucristo. Ahora, para quienes somos laicos y simples personas, siempre nos será más fácil seguir y, ¿cómo digamos?, ser adeptos a alguien que es un hermano. Sí. Porque no tenemos un conocimiento teológico que nos haría falta para lo demás. Eso es lo que hace tan interesante conocerlo como ser humano, como hermano. Quizá no lo hemos desarrollado mucho eso, ¿verdad? Nos hemos fijado más en Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, Jesucristo. Nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, y que es nuestro Salvador. Eso hemos dado prioridad, no hemos visto tanto que Él es nuestro hermano, ¿verdad? Y que como tal, pues tenemos una cercanía con Él. Él es un ejemplo de lo que es vivir en esta experiencia de familia como hijos de Dios, y sentirlo más cercano a nosotros, porque Él es humano, ¿no? Entonces, ojo a esa tentación de querer ver a Jesús como el Hijo de Dios, que todo lo tiene fácil, que todo lo puede, porque es Hijo de Dios, todo lo sabe, etcétera, ¿no? Entonces, los evangelios nos estarían dando una farsa de toda la historia de Jesús. Identificarse también con Jesús, que es fundamental para entender su mensaje, es evidentemente más sencillo si lo veo como hombre. Es tan hombre que llega a sufrir miedo, claro, angustia, Así es precisamente, y llora cuando muere su hermano, su amigo Lázaro, y llora en el huerto de Getsemaní, y tiene miedo, y suda sangre, ¿verdad? O sea, y se siente abandonado del Padre, ¿no? Entonces, todo eso son sentimientos propios de un ser humano, y sería una barbaridad el pensar que todo eso Jesús lo hace así como estuviera jugando o siendo una comedia, ¿no? Un drama, ¿no? Eso lo vive Él, así, lo vive exactamente como yo. Cuando yo llegué a México, pues no me gustaba el chile, ¿verdad? Pero ya con el tiempo me ha ido gustando, y ya no voy a decir, es que se hace como que le gusta. No, cuando uno vive en una realidad, pues llega a descubrir el sentido y el valor que tiene tal cosa, y hasta me puede a veces gustar llegar tarde, ¿verdad? ¿Cómo no? Y dices, pues, ¿por qué? ¿No? Pues ya uno se contagia de los, ¿cómo no? de los valores y de los modos de conducta, de que es la cultura, ¿no? Entonces, Jesucristo vive como uno de nosotros, obviamente que todo de acuerdo con una actitud de amor y benevolencia. Esta palabra me gusta mucho, benevolencia, es decir, un hombre benévolo, es el hombre que quiere el bien para todos, quiere el bien para Dios, quiere el bien para el prójimo, y vive en unas relaciones, pues así, amistosas, corteses, respetuosas. Ahora también, padre, en las palabras, regresamos en 2 minutos
nada más una simple pregunta. En las palabras de Jesús de Nazaret, cualquiera que los lea, no hace falta ser ningún erudito, está el sentido estricto de lo que es el modelo pues, del hombre o ser cristiano, como lo queramos todos decir. Quiere decir, si nuestra aspiración es ser el modelo pues, del hombre, nos podríamos quedar con los puros evangelios, escuchando a Jesús. Bueno. Lo cual es interesante. Sí. ¿Y qué pasaría con todo el resto? Sí. Con todo el resto de la Biblia. ¿Hablamos de eso luego? ¿Cómo no? En 2 minutos que regresemos del corte. Vale. Porque Vladimir ya... Vladimir.